Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a una nueva enseñanza este día miércoles. Es una bendición, pues, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hemos visto estos últimos 3 miércoles con respecto a la autoridad de Dios, a la autoridad delegada, el respaldo que Dios hace a la autoridad delegada, y veíamos el miércoles pasado los principios, ¿verdad?, de esta autoridad. El Señor, como lo hemos visto en esta enseñanza, pero también en su palabra, vemos que el Señor tiene el poder, el control de todas las cosas. Él ha establecido un orden y nadie puede romperlo. Puede romperlo en el sentido de que nadie puede hacer con lo que bien le parece. Podemos tal vez en algún momento creer que vamos a hacer las cosas según nuestro pensamiento, y no es así. Al final el Señor todo lo lleva, lo encamina. Así que espero que usted pueda tener listo su cuaderno de anotaciones, su Biblia, que es muy importante. Recuerde que estas enseñanzas de los días miércoles es de doctrina básica. La intención, y lo repito otra vez, para mí no es un problema, pero la intención de esto es que tengamos conocimiento. ¿Para qué? Primero, porque es necesario conocer a Dios. Muy importante, conocerlo a Él, conocer su palabra, conocer sus mandamientos, conocer su ley. Y también para que no seamos engañados por cualquiera. La palabra advierte que van a haber falsos profetas, falsos maestros, que se van a levantar unos, que van a predicar otra cosa, y dice, si otro viene con otro evangelio. Y muchas veces, hermano, podemos cometer el error de escuchar o de creer algo, y es porque como no tenemos una base, entonces es necesario. El aprendizaje en la palabra del Señor es hasta que Él venga o hasta que muramos. Pero no debemos de menguar, no debemos de bajar, no debemos de creer que ya lo sabemos todo. Al contrario, debemos de buscar, de anhelar más, de querer saber más de Dios. Porque mire, conocer la palabra, conocer más de la Biblia, es conocer más de Dios. Y la única manera en que usted y yo no podemos enamorar más del Señor es conociéndolo. No es pidiéndole que nos provea, que nos dé, que nos cumpla los deseos. Esa no es una manera de enamorarse, porque entonces ese es un amor por interés. Y eso lo podemos ver en cualquier pareja, ¿verdad? Que muchas veces están unidos por ver que pueden sacar uno del otro. Eso no es amor. Y el Señor nos amó primero, con todos nuestros defectos, con nuestra pasada manera de vivir. Entonces, este día vamos a estudiar la cobertura, siguiendo con el tema con respecto a la autoridad. Yo les dije que lo íbamos a ver más adelante, así que el día de hoy vamos a estudiar la cobertura. Tal vez pueda ser que lo dividamos en 2, tal vez que lo terminemos, pero el punto es irlo explicando poco a poco. Así que quiero que me acompañe al libro de Isaías 4:5. Libro del profeta Isaías 4:5. Dice la palabra del Señor. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, darte a ti, rendir a ti nuestro entendimiento para que seas tú el que hables. Atamos y sujetamos todo aquello que se levante para interferir con el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice desde el versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel
Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fue dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y nuestro texto principal, o con el que vamos a partir la enseñanza. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Qué es un dosel? No es así, bueno, así es, no voy a decir dosel, que es un dosel, para que podamos entenderlo tal vez de una manera más actualizada, es como un canopy, es algo que cubría. Y creo, déjeme leerle una versión, porque hay varias versiones de este, y dice esta versión, oiga, y el tabernáculo servirá de sombra contra el calor del día y para seguridad y refugio contra el torbellino y la lluvia. Está hablando de tener una cobertura, ¿verdad? Pero fíjense que aquí en esta versión dice, es de la Torre Samat, dice, y el tabernáculo. Está hablando que el Señor va a ser, ¿verdad? Como figura el tabernáculo, pero sobre nosotros servirá de sombra, dice, contra el calor del día, una cobertura, y para seguridad y refugio contra el torbellino y la lluvia. Es una cobertura completa. Dice en la versión del lenguaje en sencillo, entonces protegeré a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Así, durante el día los protegeré del calor, de la lluvia y de la tempestad. Y dice esta versión es la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, el Señor creará una nube de humo durante el día y un esplendor de fuego brillante durante la noche. Estarán sobre todo el monte Sión y sobre la asamblea reunida. Por encima de todos habrá una carpa. Entonces, solo estoy tocando algunas versiones como para poder ampliar un poco más de este tema. El tema es la cobertura. Él dice que va a poner como una carpa, un dosel, pero en la otra versión leíamos que el tabernáculo es el que cubrirá. Y no solo para el sol, ¿verdad? Sino que también para cuando venga el torbellino, los fuertes vientos y también para la lluvia. Entonces, ese es el punto de la cobertura. Mire, este tema de la cobertura en muchos años se ha vuelto muy controversial porque hay unos que hablan de que no hay que tener cobertura, que eso no es bíblico, que es para manipular a la gente, es para meterle miedo a algunos. Y la verdad que como siempre hay personas que predican esto o que enseñan esto para tener miedo, zozobra a la gente. Hay gente hay unos que llegan a decir, miren, si ustedes salen la cobertura de nosotros, se lo va a acabar el diablo, lo va a destruir. Y es que el humano, la persona, no tiene ningún poder como tal. Déjeme un poco detenerme en esto. No tiene poder sobre tal. Porque si yo no estoy haciendo las cosas bien como ministro, entonces, no, y si alguien se va a la iglesia, no puedo venir yo y ser un vengativo, decir que se los acabe el enemigo, que se los acabe el diablo, porque eso no es bíblico. Ahora, como hemos visto aquí, ¿verdad? La autoridad. Ahora, el Señor ha hecho un lugar para cada uno. Eso sí creo yo, que el Señor ha hecho un lugar para cada uno. Cada uno de nosotros, el Señor ha provisto de un pastor.
y en el cual, como decía en las enseñanzas, el pastor o el ministro, con amor, debe de ganarse ese respeto. Con amor debe de ganarse esa autoridad sobre las personas. No es impuesto. No es que yo soy el pastor y aquí se va a hacer lo que yo diga. Esa no es la manera de hacer. ¿Por qué? Porque al final el Señor es el que va a pasar cuentas. Y al ministro se le va a pedir cuenta de todo lo que hizo. Si obró o no obró bien con el pueblo. Si fue un déspota. Todo. Mire, del Señor nadie se va a poder librar. Pero hablando de esto de la cobertura, vamos a tratar de estudiar para romper ciertos criterios humanos, filosóficos y doctrinas de hombres. Entonces, la cobertura hace énfasis en la autoridad de Dios sobre todo lo creado y el de su soberanía al establecer autoridades para que cubran distintas áreas de trabajo. Entonces, es necesario entender de que es el Señor el que cubre, pero que el Señor ha puesto autoridades a las cuales nos tenemos que sujetar, a las cuales tenemos que respetar, pero estas autoridades son las que nos cubren también, son los que nos respaldan, porque yo tengo pastor, pero imagínense que porque como el pastor no lo tengo yo aquí cerca y no está en el país, sino que él está en otro país, entonces, y cualquiera puede decir, no, usted no le rinde cuentas a nadie ministerialmente, claro que sí, pero déjeme ponerlo eso. Pero vengo yo y agarro y hago algo que no es algo que se ha enseñado. Como un ejemplo, en mi caso, se lo voy a poner de mi caso, cuando tal vez en algún lugar me han invitado a predicar o en caso me dicen, hermano, ¿nos puede ayudar a tocar o a algo? Yo lo primero que hago es, hablo con mi pastor y no es de informarle, sino que le pido autorización. Y cualquiera pudiera decir, pero hermano, usted puede ir y hacerlo. Sí, claro, yo sé que pudiera ir a hacerlo. Yo sé que el pastor a mí no me va a decir, no vayas. Pero como yo he comprendido que es mi cobertura, que es mi autoridad, yo le llamo y le digo, hermano pastor, fíjese que me han invitado aquí. ¿Puedo ir? Entonces, no cuesta nada. Y muchas veces eso es lo que cuesta comprender. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer algo estamos hablando ministerialmente. ¿Sí? Estoy hablando ministerialmente, porque como yo tengo pastor, yo le tengo que informar. Entonces el pastor me dice, sí, no hay ningún problema, que el Señor lo bendiga, que lo cubra, etc. Entonces voy, porque es que usted por favor pueda entenderme, es ministerialmente. Hay una autoridad que está. Yo no puedo venir y hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque hay un orden en el cual hay bendición a la hora del respaldo de Dios. Hay bendición. Es como cuando un niño o cuando uno estaba niño, uno quería salir, pedía permiso, ¿verdad? Y si no pedía permiso, habían consecuencias. Entonces, como le decía hace un momento, la cobertura hace énfasis en la autoridad de Dios sobre todo lo creado. Es cierto, la autoridad de todo es de Dios, pero Él ha delegado autoridades. Entonces, yo tengo que someterme a las autoridades. Y no cuesta nada. Es increíble cómo muchas veces cuesta. Tal vez en el caso de aquellos que son servidores. Qué difícil es ir a su autoridad, porque mire, el que es servidor tiene una autoridad que es el líder. Su autoridad inmediata es el líder. Y muchas veces el servidor comete un error muy común. Se va directamente a donde el pastor. Ahora,
¿Está malo ir a pedirle, ir a hablar con el pastor? No, claro que no, bajo ninguno. Pero usted está rompiendo el orden, porque desde el momento en que usted es servidor en su iglesia y usted tiene una autoridad inmediata y después está el pastor, usted debe de hablar primero con su autoridad inmediata. Ese es el orden de Dios. Allí hay bendición. ¿Usted quiere recibir bendición de Dios? Respete a su autoridad próxima. Y usted puede decir, no, pero es que el hermano, pero es que mire, le voy a hacer, perdemos bendición de Dios por el hecho de no respetar a nuestra autoridad inmediata. No, que mire, yo lo he hecho muchas veces y no me ha pasado nada. Ok, está bien, no le ha pasado nada, pero probablemente ha perdido algún tipo de bendición. Probablemente usted tal vez no ha sido tomado en cuenta para algún cargo o para algo, porque eso se da a entender. Muchas veces viene el pastor y a uno de líder, porque fui mucho tiempo líder en mi iglesia central, me decía, vino el hermano, el hermano fulano, la hermana fulana me dijeron de esto y esto, ya te habían comentado. No. Y entonces después llegaban donde mí y me decían, mire, ya hablé con el pastor, él me estaba diciendo a mí, lo que usted me quiera decir a mí, ya es sin cuidado porque ya hablé con el pastor. Entonces uno decía, ok hermano, está bien, no hay ningún problema. Entonces son pequeñas cosas que nos hacen muchas veces perder una bendición. Entonces cuando a mí me tocaba hacer algo o tener algo, yo no podía tomar en cuenta a este servidor, porque si no respetaba el orden, si no me respetaba a mí en lo pequeño, lo más probable es que si yo le ponía a hacer algo, probablemente me iba a dejar a mí a un lado e iba a ir a hacer lo que quisiera o informarle. Entonces, yo sé que me estoy alargando un poco en el tiempo, pero como le digo, yo quiero ir un poco. No tengo ninguna prisa, yo creo que usted tampoco, ¿verdad? Entonces, ahora, nuestro Dios ha prometido restaurar antes que Él venga, y esta es una de esas verdades gloriosas que están en la palabra, que Él está mostrando y está restaurando en todo el mundo a su iglesia, por eso lo estamos conociendo. Acompáñenme a Génesis 24:65. Génesis 24:65. Y aquí vamos a ver una figura con respecto aquí estamos viendo cuando Abraham escoge esposa para Isaac y mandó a su siervo y, óigame, le dio, por eso es muy importante lo que le decía hace un momento, le puso ciertos requisitos. Le dijo, tiene que hacer esto y esto. Entonces, cuando llegó el siervo, ve que Rebeca cumplió todo eso. Pero oiga lo que dice el 24:65. Y le dijo al siervo, Rebeca le pregunta al siervo, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? El siervo respondió, es mi amo. Entonces Rebeca tomó su velo y se tapó la cara. Entonces aquí estamos viendo como figura de Cristo, del Espíritu Santo el siervo y de Rebeca la novia, que es la iglesia, nosotros. Y dice el 66, el siervo le contó a Isaac todo lo que había pasado. ¿Sí? Entonces, ve que muy importante, porque a Rebeca no tuvo que decirle el siervo, tápate, cúbrete, como señal de autoridad, sino que ella lo hizo. Entonces, Rebeca se cubre con un velo, cobertura, antes de que el amado la vea para casarse con ella. Entonces, antes de que venga el Señor por nosotros, debemos de estar cubiertos.
de estar bajo esa cobertura. Y por eso le digo, muchos dicen que el tema de la cobertura, también unos dicen que solo es para el Antiguo Testamento. Bueno, veamos, estudiemos. Y de ahí usted tome su decisión, lo que usted pueda pensar. Pero es muy importante que veamos los puntos y veamos las citas bíblicas. Entonces, para poder explicar mejor esta enseñanza, nos haremos las siguientes preguntas. ¿La cobertura es una doctrina nueva? Entonces, si no es una doctrina nueva, ¿desde cuándo lo sería? Algunos pretenden hacer creer que lo relacionado con la cobertura es algo inventado por alguien en la actualidad. Pero tan solo hay que ver las Escrituras para notar que desde que el hombre fue creado, Dios le mostró este principio. Acompáñeme a Génesis 2:25. Génesis 2:25. Tanto el hombre como la mujer, voy acá, estoy leyendo otra. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, nos dice que Adán y Eva estaban desnudos y que no se avergonzaban de su condición. Sin embargo, al haber pecado, le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cubrirse, ¿verdad? ¿Qué tendrían antes del pecado que no se miraban desnudos? Seguramente les cubría la misma gloria de Dios y la comunión con Él. No es que antes del pecado estaban descubiertos, sino que había algo sobre ellos que los cubría. Había perfección. Entonces, cuando viene el pecado, sus ojos son abiertos y vieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Cubrirse con hojas. Mostrando así que entendían que todo hombre tiene que estar cubierto. Por esta razón, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel de animal y los vistió. Ahí mismo en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los cubrió. Hubo una cobertura sobre sus vidas. Entonces, enseñándonos con esto que el anhelo de Él es que todo hombre esté cubierto por su presencia y su gracia. También podemos notar que Eva, cuando se separó voluntariamente de su cobertura visible, que era Adán, porque la cobertura de Eva era Adán. ¿Y dónde habrá estado Adán? Son algunas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde habrá estado Adán a la hora que la serpiente se acercó a Eva? Entonces, fue presa fácil del enemigo y pecó. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Segunda epístola a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y Eva estaba sola. Amén. No estaba Adán. Adán hasta después se da cuenta y por amor a Eva comió.
Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga lo que dice el 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu con el que habéis recibido, u otro evangelio del que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces fíjese que aquí el apóstol Pablo está hablando sobre los falsos profetas y estaba hablando de que tenían que tener ese cuidado de no alejarse sobre la autoridad, sobre la cobertura. ¿Para qué sirve la cobertura? Otra vez, vuelvo, no es para enseñorearse, es para estar protegidos. Es para, su cobertura es el que le enseña la palabra. Al estar cerca, es el que le enseña la palabra para la cual usted no sea engañado. Entonces, es muy importante. Entonces, vemos aquí que cuando Eva se separó de Adán y hubo una separación voluntaria, ¿verdad? De su cobertura visible, en el caso de Adán, fue presa fácil del enemigo y pecó. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo me salgo y hago cosas que no debo, mucha gente en las iglesias tiene la costumbre de andar escuchando otras prédicas. Mire, y muchas veces le creen más al que ven en YouTube, al que ven en Facebook, pero estoy hablando de gente que no son conocidos. Y muchas veces vienen donde uno a querer convencerlos con lo que vieron, y eso no es correcto. Entonces, eso únicamente demuestra, y déjeme ponerlo así, que muchas veces, como no se tiene conocimiento, escucho cualquier cosa. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque uno está enseñando algo y después dice, no, pero fulano de tal, sí, pero vaya y pregúntele, pues, cuáles son y cómo le va a preguntar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que solo dice, habla y dice un montón de cosas y uno que muchas veces le explica con respecto a la palabra, no creen. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hablando de esto, preguntémonos, ¿qué es en sí la cobertura? ¿Qué es en sí la cobertura? Porque el tema es muy extenso y definirlo así como con una palabra no es que sea imposible, pero podríamos pensar que esta no es más que la comunión con Dios y su gracia sobre nosotros. ¿Qué es la cobertura? Definámoslo de esta manera. No es más que la comunión con Dios y su gracia sobre nosotros. Si yo tengo comunión con Dios, entonces yo puedo respetar a mis autoridades. Simple. No le pongamos más. Cuando yo tengo comunión con Dios, yo respeto a mis autoridades. Yo respeto al pastor. Yo respeto a los hermanos. Pero bueno, yo tengo comunión con Dios, no me va a pasar nada. En el hecho de extraviarnos, pues, el Señor va a permitir que algo, pero Él nos está cubriendo, Él está permitiendo eso. Porque el ejemplo es Israel, lo llevó por el desierto. Y los ¿cómo se llama? Y los metió durante 40 años. Y Él nunca se apartó de ellos durante 40 años. Y estaba la cobertura de Él sobre ellos. Pero ¿para qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Para que sacaran todo lo que había dentro de ellos, la amargura, etcétera, todo lo malo, y fueran limpios, fueran sanados. Entonces, es agrado del Señor
sobre nuestras vidas por la obediencia y el amor que le tenemos, respetándolo a Él y al orden por él mismo establecido a través de las autoridades delegadas. Eso está en Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, de modo que aquel que no respeta a su autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿qué es en sí la cobertura? Bueno, es la comunión que yo tengo con Dios. Y al tener comunión con Dios, yo puedo respetar a mi autoridad. Y al tener comunión con Dios, no importa mire, porque ¿sabe cuál es otro problema de los cristianos? Que muchas veces nosotros vemos a alguien que ha sido puesto por líder y muchas veces decimos, no, pero yo podría hacer mejor las cosas que él. Ahí yo no tengo comunión. Porque en la iglesia nos llamamos hermanos. Y la palabra dice que aquí en el evangelio, en la iglesia del Señor, no hay rico ni pobre, ni sabio, ni de nada. Somos iguales. Entonces, yo puedo tener un cargo académico y probablemente mi líder no tenga ninguno. Pero como yo tengo comunión con Dios, yo lo respeto a Él porque ha sido una autoridad establecida por Dios y también establecida por el pastor. Entonces, cuando yo no respeto a mi líder, no respeto al pastor y no respeto a Dios. Y dice que aquel que se resiste a su autoridad inmediata, se resiste a Dios. Entonces, cuando yo como servidor, déjeme ponerlo en esas palabras, le hago el feo a mi líder, no le estoy haciendo solo el feo a mi líder, ni tampoco al pastor, se lo estoy también haciendo a Dios. Y dice que aquel que se resiste a la autoridad acarrea ¿qué? Condenación. Entonces, cuando yo tengo comunión con Dios, tengo cobertura de Él. ¿Por qué? Porque repito otra vez, el hombre no puede bendecir. No tenemos ningún poder sobrenatural, ningún poder. Es Dios, pero cuando yo respeto a mi autoridad, Dios me bendice. Entonces, respete a su autoridad, ámelo, ore a su autoridad inmediata. Porque cuando usted respeta su autoridad inmediata, usted le ayuda a su pastor llevar la carga del ministerio. Cuando usted respeta a la autoridad que Dios ha puesto, es un descanso para el pastor. Y no solo para el líder, porque el líder puede seguir haciendo su trabajo, ayuda. ¿Por qué son puestos las ayudas o los líderes? Recuerden que cuando Moisés saca a Israel de Egipto por medio del Señor, se sentaba a resolver los problemas. Y viene su suegro y le dice, te vas a morir, te vas a acabar, así no puedes. Y oiga esto muy importante. Yo sé que usted lo sabe, pero estamos viendo esto. Escoge a varones, a 70 varones con tu mismo espíritu. Y entonces, ¿qué era esto de mismo espíritu? Una comunión. Porque pensaban de la misma manera. Porque tenían un mismo sentir. Hay comunión, que es la cobertura. Comunión con Dios. Y entonces, pone a estos 70 varones y a menos que algo que ellos no puedan hacer, entonces ellos lo van a referir a ti. Ahora, eso ayudaba a que el pueblo pudiera avanzar, pudiera seguir, que Moisés se dedicara a tener más comunión con Dios para poder ir a avanzar. Y esto le ayudaba a tener una carga menos. Entonces, o ayudamos, y así de simple, o ayudamos al ministerio o lo entorpecemos.
simple. Ahora, también, y repito otra vez, porque pareciera que el servidor es el que tiene que hacerlo todo y no es así. Y también aquellos que somos líderes, amemos y respetemos a las ayudas. Y cada uno de ellos tenemos que ganarnos su respeto y esa sujeción en el ministerio con amor. Ese es el requisito para poder ser un buen líder, soportándoos unos a otros. Muchos como servidores somos difíciles, porque somos difíciles. Pero aquel que es líder, entonces debe entender esto, que es con amor que debe de tratar a cada uno de las ayudas que el Señor le ha puesto, porque también el líder va a dar cuentas de cómo ejerció esa autoridad delegada sobre su vida. Ahora, ejemplos bíblicos de esto. Bueno, vamos a ver unos. En lo que nos alcance el tiempo. Son varios, no quiero dejar de tocarlos, pero son varios. Vamos a ver unos 3 ahora y vamos a seguir el otro miércoles. El primero, ejemplos bíblicos que avalan la cobertura. Hebreos 3, versículos 1 y 2. Hebreos 3, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, nuestra muestra a Cristo como apóstol, cubriéndonos a nosotros y a Moisés como autoridad delegada por él, cubriendo a Israel. El Señor puso a Moisés como autoridad y como cobertura. Fíjese que por el pecado de Israel, el Señor viene y dice, Moisés, apártate, me lo voy a acabar. ¿Y quién cubría, según la autoridad que el Señor había delegado, quién cubría a Israel? Moisés. Y el Señor dice, no, Moisés, te voy a dar, oiga, fíjese, mire, no sé si habrá sido prueba también para Moisés, ¿verdad? Porque Moisés estaba cansado de este pueblo. Y le dice, Moisés, no te preocupes, apártate, y yo te voy a dar un pueblo nuevo. Por eso digo otra vez, es con amor, soportándonos unos a otros. Entonces viene Moisés y le dice, ¿qué vas a hacer, Señor? Sí, me lo voy a acabar. Y después van a decir los demás pueblos que los sacaste para venírtelos a acabar aquí. No, Señor, no, déjalo, no hagas nada. Mire, Moisés cubriendo a Israel. Entonces, el Señor también respaldando a la autoridad delegada. Entonces, en Israel fue Moisés y ahora es Cristo el que nos cubre a nosotros como su pueblo, como la iglesia. Segundo ejemplo, con ejemplo de cita bíblica, ¿verdad? Segundo, es Hechos 15, del 1 al 3. Hechos 15, del 1 al 3.
Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, aquí vemos cómo un grupo de personas engañaban a los gentiles, que si no se circuncidaban no serían salvos. Y la respuesta a este problema doctrinal fue que enviaron a una comisión integrada por apóstoles y ancianos, que eran coberturas de distintas áreas. Y regresemos otra vez al capítulo 15, pero versículos 24 y del 24 al 28. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, oiga, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros como con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Oiga, ¿a quién primero? Al Espíritu Santo. Había comunión. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí le dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Pero el 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, por cuanto, fíjese que habían oído, ¿verdad? Por cuanto hemos oído. Entonces, en estos versículos vemos la autoridad espiritual que los ministerios tenían. ¿Cómo podían enviar a las personas a enseñar a las distintas áreas de trabajo establecidas por Dios? O bien, recriminar a los que iban por su cuenta. Donde dice, a los cuales no dimos orden. Estos estaban fuera de la cobertura de ellos. Entonces había una comunión. Y entonces, mire, por eso le decía yo al principio, hay que hacer las cosas ordenadas. Entonces vieron que esto estaba pasando este problema. ¿Y qué hicieron? Fueron donde las autoridades. Y estos dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Designaron gente. Y estaban algunos engañando. Entonces es muy importante que usted respete, entienda que es la cobertura, que es un beneficio. La cobertura es estar bajo una comunión con Dios. Y el que está bajo la comunión con Dios, dice su palabra, que aquel por torpe que sea, no será extraviado, no será confundido. Entonces, si alguno de nosotros en algún momento nos confundimos, nos perdemos, es porque hemos estado fuera de la cobertura de Dios. Hermano, vamos a quedar hasta aquí por cuestión de tiempo. El otro miércoles vamos a ver los demás ejemplos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y es necesario aprender más, detenernos y entender que la palabra de Dios es la que nos puede librar de muchos problemas, si tan solo respetamos a nuestras autoridades, si tan solo respetamos a nuestra cobertura.
Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Señor, que en esta noche tu presencia, como siempre, esté con nosotros y que tú abras el entendimiento a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.